Hay asesinos que buscan esconderse, otros hacen todo lo posible por desaparecer. Pero existe un caso completamente diferente. Un hombre que no solo asesinaba, sino que disfrutaba que todo el mundo supiera que había sido él. Un hombre que enviaba cartas a los periódicos, que se burlaba de la policía, que afirmaba que nadie podía detenerlo y que firmaba todos sus mensajes con un extraño símbolo, un círculo atravesado por una cruz. Hasta el día de hoy, nadie ha podido demostrar quién era realmente. Lo más inquietante de esta historia es que no estamos hablando de una leyenda urbana. No es un creepypasta. No es un personaje inventado para una película. Es un caso real. Hubo víctimas. Hubo sobrevivientes. Hubo testigos que lo vieron de frente. Hubo cartas escritas con su propia mano. Hubo huellas. E incluso existieron sospechosos muy fuertes. Y aún así, más de 50 años después, el hombre que aterrorizó al norte de California continúa siendo uno de los criminales más famosos que jamás fueron identificados oficialmente. Bienvenidos a la Aquelarre de Medianoche, donde los relatos se entrelazan con el misterio. En la noche de hoy, hablaremos sobre el asesino del Zodiaco, el hombre que desafió al mundo. Hoy vamos a reconstruir toda la historia, desde la primera noche, en la que dos jóvenes fueron atacados dentro de un automóvil, hasta las cartas cifradas que pusieron de cabeza a periodistas, detectives y criptógrafos de todo el mundo. También hablaremos de los sobrevivientes, de las teorías, de los sospechosos y de las enormes preguntas que siguen sin respuesta. Pero antes de comenzar, queremos hacer una aclaración. En Internet existen cientos de videos que presentan teorías como si fueran hechos. Nosotros vamos a diferenciar claramente que está respaldado por documentos, investigaciones y testimonios, y que forma parte de la hipótesis que ha surgido con los años, porque este caso ya es suficientemente inquietante, sin necesidad de exagerarlo. Así que prepara un café, apaga las luces y acompáñanos a un nuevo episodio de El Aquelarre de Medianoche. Para entender este caso tenemos que viajar a finales de la década de los 60. California estaba viviendo una etapa muy particular. Era la época del movimiento hippie, del rock psicodélico, de los cambios sociales y de una juventud que buscaba romper con muchas de las reglas tradicionales. San Francisco se había convertido en uno de los centros culturales más importantes del mundo. Miles de jóvenes llegaban atraídos por la música, el arte y una sensación de libertad que parecía no existir en ningún otro lugar. Pero mientras esa imagen de libertad recorría los periódicos y la televisión, en distintas zonas del norte de California, comenzaría a gestarse una historia completamente distinta. Una historia marcada por el miedo. Y algo que vale la pena mencionar es que en aquellas épocas muchas parejas jóvenes tenían una costumbre muy común. Cuando querían estar solos, manejaban hasta caminos poco transitados, parques o miradores. No era raro, era parte de la vida cotidiana. Habían sitios donde prácticamente todos los adolescentes sabían que podían estacionar el coche, escuchar música y platicar durante horas sin que nadie los molestara. Lo que nadie imaginaba era que alguien estaba observando esos lugares, esperando.
Hoy, cuando vemos el caso con la ventaja del tiempo, pareciera evidente que aquellos lugares eran peligrosos, pero en ese momento no lo eran. No existía la idea de que un asesino estuviera cazando parejas. No había advertencias, no había un patrón conocido. Y justamente por eso, las primeras víctimas nunca sospecharon que estaban a punto de convertirse en parte de uno de los mayores misterios criminales de la historia. Lo más escalofriante es que cuando ocurrió el primer ataque, nadie imaginó que estaban frente al inicio de una serie. La policía creyó que podía tratarse de un crimen aislado, un ataque motivado por celos, un robo que salió mal o cualquier otra explicación. Nadie podía imaginar que meses después el responsable enviaría cartas adjudicándose los crímenes y adoptaría un nombre que se volvería mundialmente famoso, el Zodíaco. El primer crimen. La noche del 20 de diciembre de 1968 era fría. Dos adolescentes habían decidido pasar un rato juntos. Sus nombres eran David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16. Eran estudiantes, se conocían desde hacía poco tiempo y esa noche habían salido en una cita. Nada fuera de lo común. Después de asistir a un concierto navideño en su escuela, decidieron conducir hasta un camino conocido como Lake Herman Road, una carretera rural entre las ciudades de Benicia y Vallejo. Era un sitio tranquilo, oscuro y frecuentado por parejas que buscaban privacidad. Lo que ellos no sabían era que esa decisión cambiaría la historia del crimen en Estados Unidos. Conforme avanzaba la noche, algunos automovilistas pasaron por la zona y notaron un coche estacionado. No parecía haber nada extraño. Sin embargo, minutos después, la escena sería completamente distinta. De acuerdo con la investigación, un agresor llegó hasta el lugar en otro vehículo. Lo que ocurrió en los siguientes instantes nunca pudo reconstruirse por completo, porque ninguno de los dos jóvenes sobrevivió para contarlo. Los investigadores creen que el atacante obligó a la pareja a salir del automóvil. David recibió un disparo a corta distancia. Betty intentó ir corriendo por la carretera, pero el agresor le disparó varias veces por la espalda. Su cuerpo quedó a varios metros del coche. Y aquí aparece uno de los primeros elementos que desconcertó a los detectives. No había señales claras de robo. No había evidencia de una agresión sexual. No parecía un ajuste de cuentas. Era un ataque extremadamente violento, pero sin un motivo evidente. Eso hizo que la investigación comenzara prácticamente desde cero. Durante semanas, la policía buscó testigos, revisó pistas y trató de encontrar alguna relación entre las víctimas y un posible sospechoso. Pero no había nada que permitiera identificar al responsable. Parecía que el asesino había aparecido de la nada y había desaparecido del mismo modo. Y lo más inquietante era que nadie sabía que volvería a hacerlo. Después del asesinato de David Faraday y Betty Lou, la investigación parecía haberse enfriado. No había un sospechoso sólido, un arma encontrada, una confesión. Y lo más importante, no existía un patrón. Para la policía, todo apuntaba a un homicidio aislado. Trágico, sí, pero aislado. Nadie imaginaba que aquel caso sería apenas el comienzo. Y pasaron casi 7 meses. Imagínense eso por un momento. 7 meses sin nuevos ataques relacionados. 7 meses en los que las familias intentaban seguir adelante y las autoridades
Buscaban respuestas que nunca llegaban, hasta que llegó la madrugada del 4 de julio de 1969. Mientras la mayoría celebraba el Día de la Independencia de Estados Unidos, una pareja decidió buscar un lugar tranquilo para pasar un rato juntos. Sus nombres eran Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael McGill, de 19. Darlene y Michael condujeron hasta el estacionamiento de Blue Rock Spring Park, muy cerca de Vallejo. Era un lugar conocido por las parejas jóvenes. Se estacionaron alrededor de las 11 de la noche. Hablaron, escucharon música, nada fuera de lo normal, hasta que un automóvil entró lentamente al estacionamiento. El vehículo se acercó a ellos, pero de manera extraña. Se fue casi de inmediato. Michael recordaría más tarde que aquel comportamiento le pareció raro, aunque no lo suficiente como para preocuparse. Pensó que quizá era otra pareja buscando privacidad o alguien que se había equivocado de lugar. Pero aproximadamente 10 minutos después, el mismo automóvil regresó y esta vez no se marchó. El conductor estacionó su coche justo detrás del vehículo de la pareja. Apagó las luces. Durante unos segundos no ocurrió absolutamente nada. Imaginen esta escena. Es de noche, todo está en silencio. No hay nadie más alrededor y un coche permanece inmóvil detrás de ustedes. Michael contó que el hombre bajó del automóvil con una linterna en una mano. Al principio creyó que era un policía y de hecho esa reacción tiene sentido. Si dos jóvenes están estacionados en un sitio solitario y alguien se acerca con una luz brillante, lo primero que pensarían es que los van a llamar la atención. Pero no era un policía. El hombre caminó directamente hacia la ventana del lado del pasajero. Apuntó la linterna hacia el interior del automóvil. La luz era tan intensa que Michael apenas podía distinguir el rostro de quien lo sostenía. Y sin decir una sola palabra, sacó una pistola. Disparó 5 veces casi de inmediato. Los primeros disparos alcanzaron a ambos. Michael sintió un dolor insoportable. Darlene también había recibido impactos de bala. Pero el agresor hizo algo que todavía hoy resulta escalofriante. Escuchó que Michael seguía con vida. Entonces, regresó. Volvió a acercarse al coche y disparó 4 veces más, como si quisiera asegurarse de que nadie sobreviviera. Después, caminó tranquilamente hacia su coche y desapareció en la oscuridad. Aquí ocurre algo increíble. Contra todo pronóstico, Michael McGill sobrevivió. Gravemente herido, pero sobrevivió. Y gracias a él, por primera vez, los investigadores pudieron obtener una descripción del atacante. Michael describió a un hombre blanco, de complexión robusta, aproximadamente entre 26 y 30 años, aunque más tarde algunos investigadores pensarían que podría ser mayor. Cabello corto, rostro ancho, sin barba, sin bigote, con lentes, según algunas reconstrucciones posteriores. No era una descripción perfecta. La luz había sido muy intensa. Todo ocurrió en segundos y Michael acababa de recibir múltiples disparos. Pero era la primera pista real que tenían. Mientras tanto, Darlene Ferrin fue trasladada al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla. Sin embargo, murió poco después a causa de las heridas. Otra víctima más.
y la policía todavía no tenía idea de que ambos ataques estaban conectados. Hasta que ocurrió algo que cambiaría por completo la investigación. Apenas 40 minutos después del ataque, sonó el teléfono en el departamento de la policía de Vallejo. Del otro lado de la línea, había un hombre que hablaba con una voz tranquila, sin prisa, sin nerviosismo, como si estuviera haciendo una llamada cualquiera. El operador escuchó algo muy parecido a esto. Quiero reportar un doble asesinato. Si van a una milla al este de Columbus Parkway, encontrarán a 2 personas dentro de un automóvil color café. Fueron atacadas con una pistola de 9 milímetros. Pero entonces añadió una frase que dejó helados a todos. Dijo, también maté a esos chicos el año pasado. Imaginen el impacto. Con una sola frase. El hombre acababa de conectar el ataque de Blue Rock Spring con el asesinato de David y Betty. Era la primera vez que alguien afirmaba ser responsable de ambos crímenes. Y lo peor es que conocía detalles que aún no eran públicos. La llamada fue rastreada. ¿Y saben desde dónde se había hecho? Desde un teléfono público. Apenas a unas cuadras de la estación de policía. Eso significa que el asesino estuvo increíblemente cerca de los agentes, mientras ellos intentaban entender qué acababa de pasar. Y aquí quiero hacer una pausa, porque este detalle dice mucho sobre la personalidad del agresor. No solo mataba, necesitaba que supieran que había sido él. Necesitaba sentirse superior. Necesitaba demostrar que podía controlar la situación. Y esa necesidad de reconocimiento sería una de las características más importantes del hombre que semanas después comenzaría a llamarse a sí mismo Zodiac. Hay algo que siempre me ha puesto la piel de gallina cuando leo sobre este caso. Imaginen la sangre fría necesaria para cometer un doble homicidio. Alejarse del lugar, buscar un teléfono público, marcar al departamento de policía, esperar a que contesten y hablar con total tranquilidad. No gritó, no parecía alterado, no improvisó. Todo indica que ya tenía planeado hacer esa llamada. Y sin saberlo, acababa de iniciar una especie de juego macabro, porque ese hombre no quería permanecer completamente oculto. Quería participar en la investigación. Quería manipular a la policía. Quería observar cómo reaccionaban los medios. Y muy pronto encontraría la manera perfecta de hacerlo. A través de cartas. Cartas que llegarían a periódicos como amenazas, criptogramas y una firma que se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles de la historia del crimen. Pero antes de hablar de esas cartas, hay una pregunta que vale la pena hacernos. ¿Quién realmente era este hombre? ¿Un asesino impulsivo que descubrió que disfrutaba la atención? ¿O alguien que desde el principio había planeado convertirse en una figura imposible de olvidar? Durante varias semanas, después del ataque contra Darlene y Michael, la policía trabajó con una nueva certeza. El responsable de ambos ataques probablemente era el mismo hombre. Tenían el testigo de un sobreviviente, la llamada telefónica, las similitudes entre los crímenes, pero seguían sin tener un nombre, sin un rostro claro, sin una pista que los llevara directamente al asesino. Y entonces, él decidió presentarse por su cuenta.
El 31 de julio de 1969, 3 periódicos del norte de California recibieron una carta casi al mismo tiempo. No era coincidencia. Cada periódico recibió un sobre distinto. Las cartas eran muy parecidas entre sí, aunque no idénticas. Fueron enviadas al Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner. Y lo primero que llamó la atención fue que el remitente se juraba ser el responsable de los asesinatos. Pero cualquiera podía escribir eso. Lo realmente inquietante era otra cosa. Cada carta contenía información que no había sido publicada. Detalles específicos sobre los ataques, la posición de las víctimas, el tipo de arma utilizada, información que en teoría solo conocían los investigadores y el asesino. Eso convenció rápidamente a la policía de que quien escribía las cartas era muy probablemente el verdadero responsable. Pero eso no era todo. Cada sobre incluía una tercera parte de un extraño criptograma de 408 símbolos. El autor exigía que los periódicos publicaran su fragmento en la portada y lanzó una amenaza muy clara. Si no lo hacían, afirmaba que durante el siguiente fin de semana saldría a matar a más personas. Imaginen ser el editor de uno de esos periódicos. Si publicas la carta, le das exactamente lo que quiere. Atención. Pero si no la publicas, ¿y si realmente cumple su amenaza? Era una decisión imposible. Finalmente, los periódicos decidieron publicar las cartas, aunque no todos lo hicieron exactamente como el asesino exigió. Aquí aparece uno de los rasgos psicológicos más interesantes del caso. Muchos asesinos buscan ocultar su identidad. Este hombre no. Él necesitaba un público. Necesitaba lectores. Necesitaba espectadores. Las cartas no eran simplemente un medio para comunicarse con la policía. Eran parte del crimen. Cada sobre era otra escena del espectáculo que él mismo estaba construyendo. Y aquí quiero detenerme un momento para analizar algo. Muchas veces imaginamos al Zodíaco únicamente como un asesino, pero leyendo sus cartas, da la impresión de que también quería ser un personaje. Creó un símbolo, escribía de una manera muy particular, utilizaba amenazas, lanzaba acertijos, buscaba que todos hablaran de él. Era como si estuviera construyendo una identidad, cuidadosamente diseñada para causar miedo, y eso lo hacía todavía más peligroso. Lo curioso es que en esas primeras cartas todavía no utilizaba el nombre por el que hoy lo conocemos. Firmaba únicamente con un símbolo, un círculo atravesado por una cruz. Ese dibujo aparecería una y otra vez durante los siguientes años hasta convertirse en su marca personal. Aquí hay un detalle importante. Muchas personas creen que este símbolo tenía un significado oculto, relacionado con el ocultismo o la astrología. La realidad es que nunca se ha demostrado. Algunos investigadores piensan que pudo estar inspirado en la mira de un rifle. Otros creen que era un símbolo relacionado con relojes de una marca llamada Zodiac, pero ninguna explicación había sido confirmada. Es uno de esos misterios que siguen abiertos. Ahora viene una de las partes más fascinantes de toda esta historia, el famoso criptograma de 408 caracteres. Si lo vieran, parece completamente incomprensible. No está formado por letras normales. Está lleno de círculos cuadrados, triángulos, cruces y símbolos extraños. Parece imposible de resolver.
Y precisamente eso era lo que el asesino quería, que todo el mundo hablara de él. Los periódicos publicaron el código y comenzaron a llegar cientos de intentos de solución. Profesores, estudiantes, militares, aficionados a los rompecabezas, todos querían ser quienes resolvieran el mensaje. La policía incluso consultó a especialistas en criptografía, pero pasaban los días y nadie conseguía descifrarlo. Hasta que ocurrió algo inesperado. Una pareja de maestros aficionados a los acertijos decidió intentarlo desde su casa. Sus nombres eran Donald y Betty Harding. No eran detectives, no trabajaban para el gobierno, simplemente disfrutaban resolver rompecabezas. Y gracias a la observación, la paciencia y el análisis, lograron reconstruir el mensaje. ¿Cómo lo hicieron? Se dieron cuenta de que si el autor era realmente quien decía ser, era muy probable que en algún momento utilizara la palabra I, es decir, yo, o la frase I like, me gusta. Era una suposición basada en el ego que mostraban las cartas. A partir de esa idea comenzaron a identificar patrones repetidos. Poco a poco el texto empezó a revelar palabras completas y entonces apareció el verdadero contenido. Voy a leer una traducción al español, porque el mensaje original está en inglés y tiene algunos errores ortográficos que también son interesantes. Decía en esencia: me gusta matar personas porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes, porque el ser humano es el animal más peligroso de todos. Matar me da la experiencia más emocionante que existe, incluso mejor que tener relaciones sexuales. Cuando muera, renaceré en el paraíso y todas las personas que haya matado se convertirán en mis esclavos. Cuando uno escucha esto por primera vez, parece el discurso de alguien completamente desconectado de la realidad. Pero los psicólogos criminales han señalado algo importante. Más allá del contenido, el mensaje parece construido para provocar. No necesariamente sabemos si el autor realmente creía que tendría de esclavos en el más allá. Lo que sí sabemos es que disfrutaba escandalizar a quien lo leyera. Y hay otro detalle. Al final del criptograma escribió algo que dejó intrigados a todos. Decía que no revelaría su identidad, porque según él, si lo hacía, la policía intentaría detenerlo, impedir que siguiera reuniendo esclavos para él más allá. Es decir, quería ser conocido, pero no identificado. Quería fama, no captura. Y eso es exactamente lo que consiguió. Durante los siguientes meses, prácticamente todo Estados Unidos comenzó a hablar de él. Los periódicos competían por publicar sus cartas. Las personas discutían sobre el significado de los criptogramas. La policía recibía cientos de llamadas falsas y el asesino observaba todo desde algún lugar, probablemente disfrutando el caos que había creado. Sin embargo, todavía faltaba algo. El hombre que había enviado cartas y acertijos, amenazas, aún no tenía un nombre, pero eso estaba a punto de cambiar, porque apenas unos días después enviaré otra carta y por primera vez firmaría con dos palabras que pasarían a la historia. This is the Zodiac speaking. Y con esa frase,
No solo nació un asesino serial, nació un personaje, una identidad cuidadosamente construida para infundir miedo. Y desde ese momento, el mundo dejaría de buscar a un homicida desconocido. Ahora buscaba al hombre que se hacía llamar el Zodiaco. Hasta este momento de la historia, el asesino había atacado siempre de noche. Había utilizado un arma de fuego y desaparecía en cuestión de segundos. Pero el siguiente crimen sería completamente diferente. Tan diferente que incluso hoy muchos investigadores se preguntan qué pasó por la mente del asesino ese día. Era el 27 de septiembre de 1969, un sábado cálido, en Lago Berryessa, una zona recreativa ubicada al norte de California. Era un lugar muy popular para pasar el día. Había familias haciendo picnic, personas pescando, niños jugando y parejas disfrutando del paisaje. Nada hacía pensar que, entre toda esa gente, caminaba un hombre que estaba buscando víctimas. Ese detalle siempre me ha impresionado, porque los ataques anteriores ocurrieron en lugares mucho más aislados y durante la noche. Aquí no. Era plena tarde, había luz, había otras personas relativamente cerca, y aún así, el asesino decidió actuar. Eso demuestra una confianza enorme en sí mismo, o una necesidad cada vez mayor de sentir adrenalina. Entre las personas que estaban en el lago se encontraban Brian Harnell, de 20 años, y Cecilia Shepard, de 22. Eran estudiantes universitarios. Habían decidido pasar la tarde conversando junto al agua. Encontraron un sitio tranquilo sobre una pequeña colina con vista al lago. Comieron, hablaron, se relajaron. Nada parecía fuera de lo normal. Hasta que Cecilia notó a un hombre observándolos desde cierta distancia. Al principio no le dio demasiada importancia. Pensó que quizás estaba caminando por el lugar. Pero, según el testimonio de Brian, el hombre desapareció entre los árboles. Brian y Cecilia pensaron que estaban frente a un ladrón desesperado, no frente a un asesino serial. El hombre sacó unas cuerdas previamente cortadas. Eso también es importante. No buscó nada en el lugar. No improvisó con una rama o una prenda. Ya llevaba el material preparado. Le ordenó a Cecilia que atara las manos de Brian. Después revisó el nudo y dijo que no estaba lo suficientemente apretado. Entonces él mismo terminó de inmovilizar a Brian. Luego hizo lo mismo con Cecilia. Todo con una calma inquietante. Imagínense la escena. No hay disparos, no hay persecución, no hay gritos, solo un hombre completamente cubierto, hablando con tranquilidad, mientras ata a dos personas indefensas. Ese control absoluto de la situación hace que ese ataque resulte especialmente perturbador. Cuando terminó de atarlos, sacó un cuchillo grande. Brian pensó que el hombre simplemente iba a revisar si las cuerdas estaban firmes, pero sin previo aviso, comenzó a apuñalarlo. Una, otra y otra vez. Brian recibió varias heridas profundas. El dolor fue tan intenso que apenas podía entender lo que estaba ocurriendo. Después se dirigió hasta Cecilia. Ella comenzó a gritar. Intentó moverse, intentó protegerse,
pero estaba completamente inmovilizada. El atacante la apuñaló repetidas veces. Los investigadores documentaron que ambos sufrieron múltiples heridas, un nivel de violencia muy distinto al de los ataques anteriores. Y de la misma forma en que había llegado, el agresor se dio la vuelta y comenzó a alejarse caminando, sin correr y sin mirar atrás. Pero antes de irse, hizo algo que demuestra una vez más cómo pensaba. Se acercó al automóvil de Brian, sacó un marcador negro y escribió directamente sobre la puerta del coche. Anotó las fechas de los ataques anteriores y la del que acababa de cometer. Luego añadió una palabra, Sept, abreviando septiembre, junto con el símbolo del círculo cruzado. Era en esencia una firma. No dejó una nota. No llamó a la policía de inmediato. Firmó la escena del crimen, como si quisiera asegurarse de que, cuando los investigadores llegaran, no tuvieran ninguna duda de quién había estado allí. Y aquí hay un detalle que me parece increíble. Durante años hubo personas que dudaban de si realmente el autor de las cartas y el asesino eran la misma persona. Pero esa inscripción en la puerta del automóvil prácticamente eliminó esa duda. El símbolo coincidía, las fechas coincidían y el mensaje parecía una confirmación directa de que todos esos ataques formaban parte de la misma serie. A pesar de la gravedad de las heridas, Brian Harnett logró sobrevivir. Un pescador escuchó los gritos y pidió ayuda. Cuando los paramédicos llegaron, Brian todavía estaba consciente, y gracias a eso pudo describir con bastante detalle la forma en que hablaba el agresor, cómo se movía y la tranquilidad con la que actuó. Su testimonio sería uno de los más valiosos de toda la investigación. Lamentablemente, Cecelia Shepard no tuvo la misma suerte. Fue trasladada al hospital con vida. Incluso alcanzó a hablar con los investigadores. Les contó todo lo que recordaba. Pero 2 días después falleció, debido a la gravedad de sus heridas. Su testimonio, junto con el de Brian, permitió reconstruir gran parte de lo ocurrido. Y gracias a ambos, conocemos muchos de los detalles que acabamos de contar. Imaginen el impacto que esto tuvo en la opinión pública. Hasta ese momento, el asesino ya era conocido por sus cartas, pero había demostrado algo más. Podía cambiar de método, podía tocar de día, podía usar un cuchillo en lugar de una pistola y podía mantener una conversación con sus víctimas antes de asesinarlas. Eso hacía muchísimo más difícil predecir su siguiente movimiento. Y sin embargo, lo peor todavía estaba por venir. Porque apenas 2 semanas después, el Zodíaco volvería a matar. Esta vez en pleno corazón de San Francisco, a unos cuantos metros de personas que caminaban por la calle. Y ese crimen provocaría uno de los errores policiales más famosos de toda la investigación. Hasta este punto, el Zodíaco había elegido lugares apartados, carreteras, parques, lagos, sitios donde las probabilidades de encontrar testigos eran muy bajos. Pero el siguiente crimen demostraría algo que había cambiado. Ya no le bastaban con matar, necesitaba demostrar que podía hacerlo donde quisiera. Era la noche del 11 de octubre de 1969. San Francisco estaba lleno de vida. Las calles seguían teniendo movimiento. Los restaurantes cerraban, los taxis iban y venían, transportando pasajeros.
Entre ellos estaba un hombre de 29 años, llamado Paul Stein. Trabajaba como taxista para mantener a su familia. Era una noche de trabajo como cualquier otra. Nunca imaginó que tomaría el último viaje de su vida. Alrededor de las 9:45 de la noche, Paul recogió a un pasajero. Hasta el día de hoy no sabemos con certeza dónde subió ese hombre. Los registros de la carretera presentan algunas inconsistencias, y ese es un detalle que sigue siendo debatido por los investigadores e historiadores del caso. Lo que sí sabemos es que el pasajero pidió ser llevado hacia el barrio de Presidio Heights, una zona residencial de San Francisco. Era un lugar tranquilo, casas elegantes, calles arboladas, nada parecía a los escenarios anteriores. Durante el trayecto no ocurrió nada extraño. No hay evidencia de una discusión. No hay señales de que Paul sospechara que llevaba un asesino en el asiento trasero. Todo indicaba que fue un viaje completamente normal. Hasta que el taxi se detuvo. Y aquí ocurre algo que todavía hoy resulta escalofriante. Cuando el automóvil llegó a su destino, el pasajero sacó un arma. Le disparó a Paul en la cabeza. La muerte fue prácticamente instantánea, pero el asesino no huyó enseguida. Y ese detalle cambiaría toda la investigación. En lugar de salir corriendo, permaneció dentro del taxi durante unos momentos. Después inclinó el cuerpo del conductor. Registró parte del interior del vehículo y tomó un cuchillo. Con él cortó cuidadosamente un pedazo de la camisa ensangrentada de Paul Stein. No fue un movimiento impulsivo. Fue deliberado, como si supiera exactamente para qué iba a utilizar ese trozo de tela. Ese pedazo de camisa se convertiría, semanas después, en una de las pruebas más importantes del caso, porque el asesino lo enviaría por correo. Era su manera de demostrar que él realmente había cometido el crimen. Nadie más podía tener esa prenda. Era una firma, una prueba de autenticidad. Pero aquí aparece un elemento fundamental. Mientras el asesino permanecía junto al taxi, fue visto. Y eso era algo completamente nuevo. 3 adolescentes observaban la escena desde la ventana de una casa cercana. Al principio, pensaron que se trataba de un robo. Después, comprendieron que acababan de presenciar un asesinato. Inmediatamente llamaron a la policía y gracias a ellos, por primera vez existía una descripción relativamente detallada del responsable. Los jóvenes describieron a un hombre blanco, de complexión robusta, cabello castaño, claro o rojizo, cortado al estilo militar, aproximadamente entre 35 y 45 años, con lentes. Vestía una chamarra oscura y pantalón oscuro. No parecía nervioso. No corría. Simplemente caminaba. Y aquí comienza uno de los episodios más frustrantes de toda esta historia, porque la policía respondió casi de inmediato. Patrullas comenzaron a recorrer la zona. El asesino todavía estaba muy cerca. Todo indicaba que por fin podrían detenerlo. Sin embargo, ocurrió un error de comunicación. De acuerdo con la reconstrucción más aceptada del caso, el aviso inicial transmitido por radio describía al sospechoso como un hombre afroamericano. Más tarde esa descripción fue corregida, pero para entonces
algunas patrullas ya estaban buscando a la persona equivocada y ese error tendría consecuencias enormes. 2 policías patrullaban muy cerca del lugar del crimen, mientras recorrían las calles. Se encontraron con un hombre blanco caminando por la banqueta. Coincidía en varios aspectos con la descripción que hoy conocemos del zodiaco. Pero como la información que habían recibido era distinta, no lo detuvieron. Hablaron con él brevemente y continuaron su búsqueda. Años después, uno de esos oficiales diría que, si la descripción correcta hubiera llegado desde el principio, probablemente habrían actuado de otra manera. Ahora bien, aquí es importante hacer una aclaración. Con frecuencia se cuenta esta historia como si estuviera completamente confirmada y como si no hubiera ninguna duda de que ese hombre era el zodiaco. La realidad es un poco más compleja. Muchos investigadores consideran muy probable que se tratara de él, sobre todo por el lugar y el momento, pero no existe una prueba definitiva que lo confirme. Es uno de los episodios más debatidos del caso. Lo que sí sabemos es que el asesino logró escapar, y no pasó mucho tiempo antes de que volviera a escribir. Porque, como ya era costumbre, no podía quedarse callado. Necesitaba que todos supieran que seguía un paso adelante. Días después, el San Francisco Chronicle recibió una nueva carta. Dentro del sobre había algo que dejó sin palabras a los investigadores. Un fragmento de la camisa de Paul Stein. Era la prueba irrefutable de que el remitente había estado en la escena del crimen. No era un imitador. No era alguien buscando fama. Era el asesino. En esa carta también se burló de la policía. Afirmó que los agentes lo habían visto y lo habían dejado escapar. Y añadió una frase que aumentó todavía más el miedo entre la población. Escribió que, en lugar de anunciar sus próximos asesinatos, quizá comenzaría a atacar personas al azar y hacer que parecieran accidentes, robos o sucesos cotidianos. No sabemos si realmente lo hizo, pero basta imaginar el efecto que causó leer esto en los periódicos. Piensen en el ambiente de aquella época. Cada nueva carta ocupaba titulares. Cada amenaza era noticia nacional. Las personas empezaban a preguntarse si el hombre que caminaba delante de ellos por la calle podía ser el zodiaco. El miedo ya no estaba limitado a Vallejo o a un lago apartado. Se había extendido por toda California y poco a poco por todo Estados Unidos. Pero quizá la pregunta más inquietante era otra. ¿Por qué seguía escribiendo? Si ya había escapado, si la policía no tenía un sospechoso claro, ¿por qué arriesgarse enviando cartas, pruebas y amenazas? Porque al parecer matar no era suficiente. Necesitaba ser leído. Necesitaba controlar la narrativa. Cada carta era una forma de seguir presente, incluso cuando no había nuevos crímenes. Mientras los investigadores analizaban balística y huellas, él conseguía algo igual de valioso para su ego: la atención de todo un país. Y eso nos lleva a una de las preguntas más importantes de todo este caso. ¿Estamos frente a un asesino serial común? ¿O frente a alguien que entendía el poder de los medios de comunicación mejor que la propia policía? Porque las cartas no terminarían ahí.
El zodíaco seguiría escribiendo durante años. Enviaría nuevos criptogramas, haría más amenazas, se atribuiría crímenes cuya autoría aún se discute y construiría un personaje tan poderoso que sobreviviría mucho tiempo después de que sus crímenes cesaran. Hasta ahora hemos hablado de los asesinatos, pero si hoy, más de 50 años después, el nombre del zodiaco sigue siendo conocido por todo el mundo, no es únicamente por sus crímenes, es por las cartas. Y eso es muy interesante, porque normalmente un asesino intenta borrar cualquier rastro. Él hizo exactamente lo contrario. Creó un símbolo. Escribía a los periódicos. Respondía a la policía. Comentaba noticias sobre sí mismo. Era como si quisiera dirigir la historia desde las sombras. Algo que me llama mucho la atención es que con cada carta el personaje parecía crecer. Ya no era solamente un hombre que había cometido varios asesinatos. Era una figura pública. La gente esperaba el siguiente sobre. Los periódicos se preguntaban si volvería a escribir. Y los investigadores sabían que en cualquier mensaje podrían contener una pista o simplemente otra provocación. En una de sus primeras cartas, ya aparece la frase con la que muchos lo identifican. This is the Zodiac speaking. En español sería algo así como les habla el zodiaco. En una presentación muy simple, pero increíblemente efectiva. No dice soy, no explica quién es. Da por hecho que todos saben de quién está hablando. Y eso dice mucho de su personalidad. Había construido una identidad que al menos en su mente ya era conocida. Es como si el personaje hubiera terminado por ser más importante que la persona real. A partir de ahí, las cartas empezaron a mezclarse con acertijos, comentarios sobre la investigación y nuevas amenazas. Algunas incluían fragmentos de criptogramas, otras contenían recortes de periódico, y hubo mensajes en los que aseguraba haber cometido más crímenes de los que la policía podía confirmar. Aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. El zodiaco se atribuyó más víctimas de las que los investigadores consideraron confirmadas. Eso no significa que realmente los hubiera asesinado. Muchos expertos creen que exageraba para alimentar su reputación y sembrar más miedo. Por eso, cuando hablemos del número de víctimas, es importante distinguir entre lo que él afirmaba y lo que la evidencia respaldaba. Exactamente. Los investigadores suelen hablar de 5 víctimas mortales confirmadas y 2 sobrevivientes. Dentro de la serie de ataques aceptados como canónicos, después de eso, hay otros casos que se han discutido durante décadas, pero nunca se han podido atribuir de forma concluyente al zodiaco. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo. Si tú fueras detective, ¿le creerías a alguien que constantemente aumenta el número de sus víctimas? Porque a mí me da más la impresión de que eso era otra forma de controlar la conversación. Mientras todos intentaban comprobar si decía la verdad, él seguía ocupando titulares. Yo pienso igual. Además, hay algo que no podemos perder de vista.
Cada vez que llegaba una carta, la policía tenía que dedicar tiempo y recursos a verificarla, analizar la escritura, buscar huellas, revisar el papel, comprobar si el remitente incluía información que solo el asesino pudiera conocer. En cierto modo, el Zodiaco conseguía obligar a los investigadores a jugar bajo sus reglas. Y aún así, no todas las cartas eran iguales. Algunas parecían muy calculadas. Otras tenían errores ortográficos, frases confusas y cambios bruscos de tema. Eso ha llevado a varios especialistas a preguntarse si esas inconsistencias eran deliberadas para despistar o simplemente reflejaban la forma de escribir del autor. No hay consenso. Con el paso del tiempo, también llegaron nuevos criptogramas. El más famoso, después del primero, fue el llamado criptograma de 340 caracteres. Lo sorprendente es que permaneció sin resolverse durante más de 50 años, décadas enteras, generaciones de criptógrafos intentándolo, hasta que en 2020 un pequeño equipo internacional logró descifrarlo, utilizando análisis computacional y mucha paciencia. Aquí hay un dato que me encanta porque rompe un mito. Mucha gente imaginaba que ese criptograma revelaría su nombre, pero no fue así. El mensaje, una vez descifrado, seguía reflejando la misma actitud desafiante que ya habíamos visto en sus primeras cartas. No contenía una confesión con identidad, ni una pista definitiva sobre quién era. Es como si hubiera entendido algo muy importante. El verdadero poder del misterio estaba en no decir nunca lo suficiente. Si revelaba demasiado, podían atraparlo. Si revelaba muy poco, el interés desaparecía. Entonces, mantenía ese equilibrio. Siempre daba material para que la gente hablara de él, pero nunca el dato que realmente necesitaban los investigadores. Y eso nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Qué tanto miedo fue provocado por los asesinatos? ¿Y qué tanto fue provocado por las cartas? Porque una cosa es saber que existe un asesino, y otra muy distinta es abrir el periódico cada semana preguntándote si había escrito otra vez. Yo creo que ahí estuvo su mayor habilidad. Transformó un caso criminal en un fenómeno mediático. Y eso hizo que su nombre sobreviviera durante décadas. Pero, a pesar de toda esa tensión, la investigación seguía avanzando. Cada carta se analizaba, cada huella se comprobaba, cada sospechoso era revisado, y poco a poco algunos nombres comenzaron a repetirse con más frecuencia que otros. Había uno en particular que parecía encajar una y otra vez. Un hombre del que hablaron testigos, del que hablaron conocidos, y que durante años fue considerado el principal sospechoso. Sin embargo, nunca pudo ser acusado formalmente. ¿Quién era? ¿Qué pruebas existían en su contra? ¿Y por qué, si tantas personas estaban convencidas de que él era el Zodíaco, jamás fue condenado? Después de cada asesinato, después de cada carta, después de cada criptograma, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Quién era realmente el Zodíaco? Porque una cosa era conocer sus crímenes,
pero otra muy distinta era ponerle un nombre y un rostro. Y conforme avanzaban los años, comenzaron a surgir decenas de sospechosos. Algunos fueron descartados casi de inmediato. Otros parecían encajar durante un tiempo, hasta que apareció una prueba que los alejaba del caso. Pero hubo un hombre que durante décadas sobresalió por encima de todos los demás. Era Arthur Light Allen. Si alguna vez has visto un documental sobre el zodiaco, es muy probable que hayan escuchado ese nombre. Él nació en 1933 y vivía en California. Había trabajado como maestro, aunque con el tiempo perdió desempleo por acusaciones relacionadas con conducta inapropiada hacia menores. Un asunto completamente separado del caso zodiaco, pero que marcó profundamente su vida y su reputación. Desde entonces se llevó una vida bastante inestable, y fue precisamente un conocido suyo quien lo puso en la mira de la policía. Ese conocido era Don Cheney. Años después declaró que Allen le había contado una idea muy extraña. Según Cheney, Allen habló de un personaje que saldría a matar personas al azar, enviaría cartas a los periódicos y firmaría con el nombre Zodiac. Si ese relato fuera completamente exacto, sería una coincidencia extraordinaria. Pero también hay que decir algo importante. Ese testimonio apareció tiempo después de los crímenes y ha sido objeto de debate. No existe una grabación ni un documento contemporáneo que confirme esa conversación. Y aquí quiero detenerme un momento, porque este caso está lleno de detalles así. Hay testimonios que parecen muy convincentes, pero cuando los revisas con calma, descubres que dependen del recuerdo de una persona muchos años después. Eso no significa que sean falsos, tampoco significa que sean verdaderos. Simplemente hay que analizarlos con cautela. Aún así, la policía consideró que había suficientes motivos para investigar a Allen, y cuando comenzaron a revisar su vida, encontraron varias coincidencias. Por ejemplo, le gustaban los relojes de la marca Zodiac, cuyo logotipo incluía un símbolo parecido al que aparecía en esas cartas. ¿Eso lo convertía en el asesino? No, pero llamó la atención de los investigadores. También se supo que poseía armas y que en distintos momentos había hecho comentarios inquietantes sobre violencia. Además, vivía relativamente cerca de algunas de las zonas relacionadas con la investigación. Con tantas coincidencias, era algo lógico que la policía quisiera examinarlo más de cerca. Y lo hicieron. Registraron su casa, revisaron pertenencias, compararon su escritura con las cartas del zodiaco, tomaron huellas. Más adelante, incluso se comparó material genético disponible con evidencia del caso. Sin embargo, los resultados nunca permitieron vincularlo de manera concluyente con los asesinatos. Ese es uno de los puntos que más frustración ha causado, porque había elementos que parecían apuntar hacia él. Pero cuando llegaba el momento de las pruebas científicas, la situación cambiaba. Las comparaciones de escritura no fueron concluyentes. Las huellas no coincidían de forma definitiva, y las pruebas de ADN disponibles tampoco resolvieron el caso. Hay que recordar, además, que la calidad y el origen de algunas muestras biológicas del expediente han sido motivo de discusión durante años. Entonces,
surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que alguien sea considerado durante décadas el principal sospechoso y aún así nunca sea acusado? La respuesta es sencilla, porque una investigación criminal necesita pruebas suficientes para sostener un caso ante un tribunal. Las sospechas, por fuertes que parezcan, no bastan por sí solas. Y eso es algo que a veces olvidamos cuando vemos documentales o series. Es muy fácil pensar, seguro fue él, pero el sistema de justicia necesita algo más que intuiciones. Necesita la evidencia que pueda resistir un juicio. Y el caso de Ellen era evidencia que nunca apareció. Ahora bien, Allen no fue el único sospechoso. Con los años aparecieron muchos otros nombres. Algunos fueron propuestos por investigadores, otros por periodistas y algunos más por autores de libros que desarrollaron sus propias teorías. Uno de ellos fue Lawrence Kane. Había sufrido una lesión cerebral años antes, y según algunos investigadores, eso pudo haber causado su comportamiento. Además, una víctima sobreviviente creyó reconocerlo en una rueda de identificación fotográfica. Pero esa identificación no fue concluyente y nunca se obtuvieron pruebas suficientes para acusarlo. Otro nombre que suele aparecer es Richard Gaikowski. Era periodista y algunos autores pensaron que ciertos detalles de su vida coincidían con las cartas del zodiaco. Sin embargo, esas teorías también han recibido muchas críticas porque dependen de conexiones circunstanciales y no de evidencia directa. Y también está Ross Sullivan. Trabajaba en una biblioteca. Su aspecto físico recordaba al relato hablado. Además, hubo quienes afirmaron que desapareció del trabajo después de uno de los asesinatos. Pero, nuevamente, ninguna de las circunstancias fue suficiente para demostrar que estuviera involucrado. Con el paso del tiempo, aparecieron todavía más teorías. Algunas sugerían que el asesino tenía entrenamiento militar. Otras decían que podía haber trabajado en criptografía. Incluso hubo unas quienes afirmaron que era un policía o un ex empleado de las Fuerzas Armadas. Pero hasta hoy, ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades. Y aquí quiero compartir una reflexión. Creo que el mayor problema del caso es que el personaje del Zodíaco terminó siendo famoso. Que mucha gente quiso encontrar respuestas donde quizás no las había. Cada nueva coincidencia parecía ser suficiente para señalar a alguien, pero una coincidencia no es lo mismo que una prueba, y esa diferencia es fundamental. Lo curioso es que, mientras el mundo discutía nombres y teorías, el propio Zodiaco seguía desaparecido, como si hubiera logrado exactamente lo que quería: que todos hablaran de él, sin saber nunca quién era realmente. Pero entonces llegamos al presente. Han pasado más de 5 décadas. La ciencia ha avanzado. Existen técnicas de ADN que ni siquiera imaginaban los investigadores originales. Entonces, ¿por qué el caso sigue oficialmente sin respuesta? ¿De verdad nunca hubo suficiente evidencia? ¿Se perdió información importante con el pasado de los años? ¿O el Zodiaco fue simplemente más cuidadoso de lo que cualquiera imaginó?
Han pasado más de 50 años desde que el nombre del Zodiaco apareció por primera vez en los periódicos. Las calles cambiaron, la tecnología cambió, la forma de investigar un crimen cambió. Y sin embargo, hay una pregunta que continúa exactamente igual que en 1969. ¿Quién era realmente el hombre que firmaba sus cartas con un círculo atravesado por una cruz? Cuando uno estudia este caso por primera vez, piensa que es imposible. ¿Cómo puede un asesino dejar cartas, sobrevivientes, testigos, huellas, escenas del crimen y aún así nunca ser identificado oficialmente? La respuesta no es sencilla, porque este expediente también es la historia de las limitaciones de la investigación criminal de aquella época. Hoy estamos acostumbrados a escuchar que un caso se resuelve gracias al ADN. Vemos series donde una pequeña muestra basta para encontrar al culpable. Pero en los años 60 y principios de los 70, esa posibilidad simplemente no existía. Los investigadores dependían de huellas, testimonios, comparaciones balísticas y mucha intuición. Y cuando alguna prueba se conservó durante décadas, no siempre estaba en las condiciones ideales para un análisis moderno. Con el paso de los años, diferentes agencias revisaron parte de la evidencia, utilizando técnicas más recientes. Se analizaron huellas, se compararon perfiles genéticos disponibles, se revisaron sobres y estampillas de algunas cartas, en busca de material biológico, pero los resultados no permitieron identificar oficialmente al autor. Además, los investigadores han señalado que no está completamente claro si el ADN recuperado en algunos casos pertenece realmente al remitente de las cartas o a otra persona que pudo manipular esos objetos. Eso es importante. Muchas veces escuchamos en internet frases como "ya encontraron el ADN del Zodíaco" o "el caso ya está resuelto". La realidad es mucho más compleja. Hay indicios, hay comparaciones, hay hipótesis. Pero hasta el día de hoy, ninguna autoridad ha anunciado una identificación oficial aceptada del asesino. Y aquí entran también los grupos independientes. Algunos señalaron a Arthur, otros propusieron nombres completamente distintos. Incluso hubo organizaciones que hicieron anuncios públicos asegurando haber resuelto el caso. Pero esos anuncios no han sido confirmados por las autoridades competentes, ni han cerrado oficialmente la investigación. Eso no significa que las investigaciones carezcan de valor. Muchas han aportado ideas interesantes. Han revisado archivos olvidados. Han encontrado documentos que no eran fáciles de consultar. Pero una cosa es presentar una hipótesis y otra muy distinta es demostrarlo con evidencia suficiente. Y creo que ahí está una de las razones por las que este caso sigue fascinando tanto. Porque a diferencia de otros asesinos, nunca hubo un juicio. Nunca hubo una sentencia. No existe ese momento en el que todo encaja. Finalmente, ¿conocemos la verdad? Es como leer una novela a la que le faltan las últimas páginas. Sabemos cómo empieza, conocemos a las víctimas, conocemos los escenarios, leemos las cartas, vemos el miedo que existió por California. Pero cuando llega el momento de descubrir quién estaba detrás de todo, el libro termina y las últimas páginas siguen en blanco. Y quizá eso explique por qué el caso sigue tan presente en la cultura popular.
inspirado libros, películas, series, documentales, podcasts y miles de horas de debate en Internet. Cada generación vuelve a abrir el expediente con la esperanza de encontrar el detalle que los investigadores originales pasaron por alto. Pero también es importante recordar algo. A veces hablamos tanto del zodiaco que olvidamos a quienes realmente importan. Las víctimas. David Faraday, Betty Lowe, Darlene Ferrin, Cecelia Shepard y Paul Steen. Y los sobrevivientes, Brian Hartnell y Michael McGill, quienes cargaron con las consecuencias de aquellos ataques durante el resto de sus vidas. Al final, este caso no trata solo de un asesino, que nunca fue identificado. También trata de personas cuyas vidas fueron cambiadas para siempre. Y creo que esa es una buena forma de cerrar este episodio, porque es fácil dejarse atrapar por el misterio, los criptogramas, las teorías, los sospechosos. Pero detrás de todo eso, hubo familias esperando respuestas que nunca llegaron. Ahora queremos conocer su opinión, después de escuchar toda la historia. ¿Creen que el zodíaco murió sin ser descubierto? ¿Piensan que alguno de los sospechosos era realmente el responsable? ¿O creen que la respuesta todavía está escondida en algún documento olvidado, esperando ser encontrada? Los leemos en los comentarios. Y si les gustan los casos donde la realidad supera completamente a la ficción, no olviden suscribirse, porque en los próximos episodios seguiremos explorando algunos de los misterios criminales más inquietantes de la historia. Así concluimos nuestra travesía nocturna. Hasta el próximo conjuro. Buenas noches.